Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, hoy yo quiero un poco continuar lo que es el aniversario de la iglesia, que tuvimos el culto de concierto y culto especial el domingo pasado, pero como era más de concierto, de alabanza y todo, no tuvimos predicación. Hoy mi predicación es parte de esa celebración. Hoy quiero contarles un poquito, para empezar, como testimonio, por qué la iglesia la decidimos llamar Iglesia Casa del Rey, que fue lo que motivó a mi esposa y a mí para pensar en ese nombre, Casa del Rey. Apocalipsis 17:14 dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. En una ocasión, tiempo atrás, yo estaba en una transición, por decirlo así, hace 4 o 5 años atrás, más o menos, 5 años era, yo creo. En esa época yo no estaba pastoreando como pastor principal de una iglesia, era pastor asociado de otra iglesia, era parte del equipo pastoral de otra iglesia, pero no era pastor general, principal de una iglesia. Y en ese tiempo también estaba enseñando en el seminario Asbury, donde ya tengo 10 años de ser profesor ahí. Y estaba terminando mi doctorado, era la otra cosa, estaba terminando mi PhD, para la gloria de Dios. Yo no sé si les he contado a todos, los que son nuevos tal vez no saben eso, pero yo tengo un doctorado, un PhD en teología y filosofía. Entonces estaba terminando mi doctorado también, y eso es una tarea tremenda, hacer un doctorado. Hay que hacer una tesis de más de 100 y pico de páginas, y es un trabajo grande. Entonces yo había decidido no pastorear, no tomar responsabilidad pastoral, pero habían unas parejas, unos matrimonios de la iglesia que tenían inquietud por trabajar con nosotros y unirse a nosotros y formar un ministerio como iglesia. Empezamos a orar y pedir dirección de Dios en cuanto a eso, y para no hacer la historia muy, muy larga, un día estaba yo de rodillas orando solo en mi cuarto, y sentí una revelación de Dios, como un toque de Dios que me dijo: yo no te he dicho que te retires de pastor, yo te llamé a ser plantador de iglesias, ese es tu ministerio, y quiero que lo sigas haciendo. Porque yo estaba orando a Dios, dime, ¿me dedico solo a enseñar de ahora en adelante? Ayudo en la iglesia como pastor asociado por ahí en alguna, pero ¿me dedico solo a enseñar como profesor? ¿O todavía tú nos quieres en lo que es plantar iglesias, empezar una obra nueva y desarrollar un ministerio otra vez, como lo hemos hecho en los 20 y pico, 30 años atrás? Y en ese día sentí ese llamado, esa confirmación del Espíritu Santo. Después vinieron otras cosas que siguieron confirmando, pero junto con estar sintiendo esa confirmación en mi corazón también, al mismo tiempo, yo estaba orando por
bueno, y si hacemos esto, si desarrollamos un ministerio de plantar otra iglesia, ¿cómo la llamaríamos? ¿Qué nombre le llamaríamos a esa iglesia? Y en el pasado hemos pastoreado iglesias que cada una ha tenido un nombre significativo cuando lo hemos usado. En Nicaragua la iglesia que plantamos se llama Iglesia del Dios Viviente. Y tuvo que ver con el ambiente que había cuando llegamos a Nicaragua, donde había mucha oposición de parte de fuerzas del enemigo, y allí había que predicar a un Dios viviente. Y así llamamos la iglesia en Nicaragua, Iglesia del Dios Viviente, así se llama todavía, ahí está la iglesia. Y tienen como 4 o 5 iglesias hijas, ellos también. Después fuimos a Costa Rica y plantamos otra iglesia, y en ese tiempo el Señor puso una carga en cuanto a lo que era el discipulado, en cuanto a que veíamos que la iglesia estaba muy floja en cuanto a entender lo que es ser discípulo de Cristo. Entonces la iglesia en los Lagos de Heredia se llamó y se llama, porque todavía está ahí esa iglesia también, se llama la Iglesia Discípulos de Jesús. Y es una iglesia muy fuerte en ese enfoque del discipulado. Trabajan mucho con células de discipulado y hacen mucho trabajo de formar discípulos, porque le sembramos esa visión del discipulado a esa iglesia en Costa Rica. Y la hermana Janet tuvo el gozo de ir allá y visitar esa iglesia, que ahora es una iglesia grande también, y han plantado también otras 2 o 3 iglesias hijas por ahí en la cerca de Heredia, en el área de Lagunilla y otras partes de Heredia. Bueno, luego vinimos a los Estados Unidos, plantamos una iglesia en San Antonio, Texas, que esa es una iglesia bilingüe, gente de inglés y español, y el nombre que le buscamos, que sentimos dirección de Dios, fue Vida Abundante. Y pensamos en esa inquietud o ese nombre porque mucha con la gente que llegaba a nosotros eran gente con vidas quebradas, con vidas dañadas, con vidas afectadas por el pecado, por situaciones. Y el Señor nos puso la inquietud, bueno, nosotros vamos a darles un mensaje de vida abundante, de vida nueva. Y así se llama la iglesia en San Antonio, Texas, Vida Abundante. Luego fuimos a Corpus Christi y ahí Príncipe de Paz fue el nombre que el Señor puso en nuestro corazón para esa iglesia. Príncipe de Paz. Y era una iglesia que ya existía, ya usaba ese nombre cuando nosotros llegamos, pero estaban cerrándola. La conferencia del concilio había decidido cerrar esa iglesia. Eso fue lo que pasó. Y nosotros les dijimos, bueno, lo que vamos a hacer aquí, nosotros somos plantadores de iglesias. Vamos a empezar de nuevo en realidad, porque ya quedaban solo como 2 o 3 familias. Y empezamos a trabajar con familias nuevas, pero decidimos mantener ese mismo nombre, Príncipe de Paz, que ellos usaban, porque sentimos que era un nombre que enfocaba o hablaba de la paz de Dios. Y en esa ciudad en particular era una ciudad, o es una ciudad todavía, donde hay mucha división y mucho choque entre la gente, hay mucho racismo, mucho prejuicio entre diferentes grupos que hay ahí. Y sentimos Príncipe de Paz trae un mensaje para eso, de unidad, de paz, de restauración, de la unidad de la gente. ¿Ves? Entonces te digo eso como un trasfondo de por qué los nombres de la iglesia tienen un sentido. Los nombres de la iglesia no es que uno abre la Biblia así un día y pone el dedo ahí y ahí apareció algo que le gustó y lo usa. No, es algo que uno busca en oración, con dirección del Espíritu de Dios. Bueno, entonces volviendo aquí a nuestro caso, ese día que yo estaba en oración, me puse a leer la palabra en el libro de Apocalipsis y encontré este texto, que fue el que me impactó muchísimo cuando lo leí, además de un salmo que lo voy a leer al rato también. Pero este pasaje de Apocalipsis declara el señorío de Cristo. Dice así, escúchelo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo leí ese pasaje ese día, sentí que se me hacía, como dicen, la piel chinita. Me puse como a imaginarme lo que debe haber sentido Juan al ver esa visión. Pero me puse también a analizar qué implica esto. Esto implica que lo más importante para la iglesia hoy día es resaltar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Especialmente en ese tiempo, porque yo había observado, tanto aún en la iglesia donde yo estaba ayudando como pastor asociado y en otras, y lo sigo viendo lamentablemente, había observado que a veces los líderes de la iglesia se daban más importancia que al mismo Rey de Reyes. Y que se había caído hoy día en la iglesia en una mentalidad y una actitud de enfocar más en el hombre, en personas, en ministerios personales, que en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo. Por ética no menciono nombres, pero sabemos que han habido por ahí pastores, líderes famosos, algunos llamados apóstoles y todo lo que usted quiera, que se han exaltado demasiado ellos mismos y lamentablemente después han tenido caídas estrepitosas, y como consecuencia de eso mucha gente se ha enfriado y se ha desanimado y no quiere nada con las cosas de Dios ahora. Aquí en Orlando y más allá de Orlando sabemos de esos casos. Y si usted analiza muchos de esos casos, el énfasis que ellos tenían era centrado en sus personas. Andaban como con guardaespaldas todo el tiempo, no tenían amistades muy selectas, no cualquiera podía ser parte de su círculo o de su club. Todo lo controlaban, las finanzas las controlaban, el nombre del ministerio estaba registrado en su nombre propio. Muchas veces cosas como esas están pasando y yo observaba y yo decía: Señor, esto no es la iglesia que tú viniste a plantar, porque la iglesia es una iglesia que te exalta a ti, que te da a ti el honor, que te pone a ti en el trono, y los que estamos sirviendo somos instrumentos, canales, siervos de ese Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan entendió eso cuando él tuvo esa visión de la iglesia y de Cristo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan, el apóstol. Pero no empieza diciendo yo el gran Juan, el gran apóstol. No, ¿cómo se pone él? Al mismo nivel inclusive de los demás. Yo, Juan, vuestro hermano. Qué diferente, ¿verdad? Su actitud. Y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, yo también estoy con ustedes, pasándolas difíciles a veces. Me identifico, tengo empatía con sus situaciones como creyentes. En el reino, ¿en qué dice? En el reino. Iglesia del reino, eso tenemos que ser. Y Juan reconoce eso. Si estamos en este ministerio es porque estamos identificados con el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Ves? Él es el modelo, Jesucristo, al que imitamos. Y dice: yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba en una prisión. Juan murió a los 90 y pico de años, según los historiadores. Fue el último de los apóstoles, de los líderes, de los 12 en morir. Porque lo tenían en una prisión
creían que así anularían, que así lo harían, que no fuera más efectivo para el reino, pero se equivocaron. Hay quienes dicen que las cartas de Apocalipsis, cuando él las escribía, usaba ese vocabulario o lenguaje raro para que los guardias no entendieran lo que él estaba diciéndole a la iglesia y que fuera como un mensaje en código. Y quizás los guardias, los romanos, leían esas cartas con el lenguaje que usaba Juan y decían: ya este está, como decimos hoy día, tostado. Ya se le corrió un tornillo. Pasen la carta, está bien, no es una carta de un loco. Pero en realidad él estaba pasándole claves, mensajes importantes a la iglesia en esas cartas que envió a las 7 iglesias. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice el verso 10. ¿En qué estaba él? En el Espíritu. ¿Cuándo es que Dios habla a nuestra vida? Cuando estamos en el Espíritu. Queremos recibir revelación de Dios, tenemos que estar en el Espíritu, no en la carne. No vamos a recibir voz de Dios, revelación de Dios, estando en otras cosas, pasando el tiempo. No que no nos divirtamos de vez en cuando, yo lo hago también. Yo a veces practico deportes y me divierto y hago cosas. Pero cuando es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Amén. Cuando tengo que estar en el Espíritu, busco del Espíritu. Y Juan entendía eso. Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. El día del Señor para ellos era otro asunto también. A mí me han preguntado, ¿dónde dice la Biblia que los cristianos tienen que reunirse el domingo? Bueno, ahí tengo un ejemplo de eso. El día del Señor para los cristianos era el domingo que hoy llamamos domingo. Para ellos era otro día, porque ellos seguían el calendario hebreo. El primer día de la semana, el lunes, en el calendario romano nuestro, pero domingo en el calendario hebreo. Entonces, el sábado, recuerda, era el último día de la semana judía. El sábado es el último día. El domingo viene a ser el primer día de la semana en el calendario judío. Y es el día que resucitó el Señor. Por lo tanto, ese día, en el día del Señor, fue que Él recibe esta revelación. Cosas importantes pasaron en la vida de la iglesia el primer día de la semana o el domingo para nosotros, para que me entienda. Cosas importantes pasan el día del Señor. Por eso guarda el día del Señor, el día en que Él resucitó. Guarde ese día, es decir, ese es nuestro sabbat. A mí me han preguntado, ¿es que ustedes no respetan el sabbat? Claro que sí. Mi sabbat es el día en que Cristo resucitó. Ese es el día que celebran los cristianos. Bueno, ese día Él estaba en el Espíritu y detrás de Él, dice, oí una trompeta, una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ustedes se acuerdan que yo prediqué una serie de mensajes sobre eso, así que no les doy mucho más detalle, ya lo saben. Pero quiero reforzar en especial la declaración de Juan cuando dice en el verso 11, el que le dijo esto le dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y el último. Esa es una declaración muy importante, porque ahí Él se está identificando. El que declara esto se está identificando como Dios, como el Creador, el que es, el que era y el que ha de venir, el primero y el último. Jonathan, es una palabra profética. Ya el verso 12 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro que representan las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y recuerde que cuando Jesús resucitó transfigurado. Y por eso Juan lo vio un poquito diferente. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho por un cinto de oro. Eso es símbolo de su sacerdocio. Representa eso. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. O sea, Juan estaba viendo a un ser sobrenatural, pero
él trataba de identificarlo en términos humanos. Cabello blanco representa sabiduría. Ojos como de fuego representan que no hay nada oculto para él, que él todo lo sabe, todo lo ve, etcétera. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pies como bronce bruñido quiere decir que él está bien parado, que él está firme, que él sabe dónde está. No son pies de barro como la estatua de Nabucodonosor. Su voz como un estruendo de muchas aguas. Eso implica que cuando él habla, uno sabe la diferencia de quién es el que le está hablando. Es como cuando usted era niño y yo, ¿verdad? Que tal vez alguien nos decía algo por ahí, un amigo, alguien por ahí, no me molestes, vete de aquí. Pero si tú oías a tu papá o a tu mamá, la voz de tus padres, hijo, José, ¿verdad? Que entonces no respondías, no me hables, vete de aquí. Bueno, el que hace eso es un hijo malcriado, pero el que tiene conciencia de lo que es el temor y el respeto a los padres, no responde así. Sí, padre, o sí, madre, sí, señor, sí, señora, porque entiendes la diferencia de esa voz. Cuando el Espíritu Santo habla a ti también, mira, tú le puedes decir a otro hermanito por ahí, no me molestes, cuando te llega a exhortar. Pero si el Espíritu Santo te exhorta en tu corazón, tú sabes, porque sabes que es la voz de Dios. Esa voz como del trueno, como dice. Bueno, ya el verso 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Y otra vez que repite, yo soy el primero y el último, lo que acabamos de ver en el otro pasaje de Apocalipsis. El que vivo y estuve muerto. ¿Y quién es el que estuvo muerto? Cristo. Entonces ese alfa y omega es Cristo, no hay otro. No hay manera de confundirlo. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow, qué lindo eso. Ayer yo estaba con mi nieto, Danielito, que él cumplió años. Y fíjate qué lindo, que él pidió, fue cosa de él. Cuando le preguntaron que qué quería hacer para su cumpleaños, dijo, yo quiero ir a ese lugar que se llama Holy Land. Y él quería ir ahí. Otro niño hubiera dicho, quiero ir a Disney, a Universal. Pero él dijo, yo quiero ir a Holy Land. Y entonces fuimos con él a Holy Land. Hoy en mi página de Casa del Rey y otro puse unas fotos de él donde está ahí con sus manos alzadas, adorando. Niño de 12 años, adorando al Señor con todo su corazón. Y hubo una parte en el servicio que es algo que me gustó de lo que vi ayer en Holy Land, que muchos critican, que están haciendo negocio con el evangelio, qué sé yo. Yo he oído esas cosas, pero ayer me impresionó algo. Esa gente no solo hace un show, no solo hace un espectáculo, sí, ellos están haciendo algo estilo show, estilo espectáculo, porque aquí hay una competencia tremenda con estos otros grandes, tú sabes, que hay en la ciudad, para atraer turistas. Pero también, además de hacerlo así, con excelencia en cuanto al todo el espectáculo que presentan, hicieron un llamado. Tomaron un tiempo, le dijeron al público, usted no vino solo a ver un show, si Dios te trajo, Dios tiene algo para ti. Y si alguien necesita hoy una oración, sanidad, restauración de su matrimonio, alguien tiene un hijo adicto a drogas por ahí o en la prisión, venga, pase aquí, vamos a ministrarle. Y un montón de gente se quedó al final. Y ellos se quedaron ministrando ahí. El hermano que hace el papel de Cristo, de Jesús, se quedó ahí orando por la gente, orando por restauración, por sanidad. Tremendo eso. Les tengo que dar crédito en eso, porque no esperaba esa clase de situación. Pero a lo que me lo trajo a la mente es que dice allí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. En una parte del drama ahí en Holy Land, Jesús se representa en una forma bien espectacular, bien dramática, como Él vence a Satanás, como Él va al infierno mismo y le quita las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Y como Él resulta vencedor. En todo el espectáculo, en todo el drama, durante el desarrollo se ve cómo Satanás está ahí tratando de echarle a perder todo a Dios.
está tratando de burlarse. Y llega el momento de la crucifixión y ahí está como diciendo, ja, 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 le gané. Pobre iluso. Porque al final el que es vencedor es Cristo. El vencedor es Cristo. Y si tú estás con Cristo, tú eres vencedor. El Rey de Reyes es Cristo. Y si tú estás siguiéndole a Él, eres hijo del Rey, hija del Rey. ¿Te imaginas lo que eso implica? La identidad tuya tienes que tenerla bien clara y bien en alto en ese sentido. Wow. Así que ese es el que Él vio. Por eso dice: caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí. ¿Se acuerda que Jesús dijo: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán? Eso de poner la diestra implica impartir unción, impartir sanidad, impartir aliento, impartir vida. Cuando usted le pone la mano a alguien para orar, está haciendo eso. Tremendo eso. Y lo hacen con Juan. Por eso Juan es un líder tan sobresaliente. El viernes en la célula de oración, lo que hice con los que llegaron fue hacer una dinámica. Y yo le pregunté a cada uno cuál es su héroe de la Biblia preferido, aparte de Jesucristo. ¿Cuál personaje de la Biblia es su héroe preferido? Y todos dijimos uno. Cuando me llegó el turno a mí, ¿sabe quién es mi héroe favorito de la Biblia? Aparte de Jesús, Juan, el apóstol Juan. Precisamente por eso, porque es un hombre con una tremenda humildad, con una pasión y un amor por Jesús y por la obra del reino de Dios, pero también con una tremenda unción. Dios, Jesús le dio a él ese toque especial. Y yo anhelo eso para mí, siempre busco eso para mí, en mi corazón también. Entonces, ¿por qué nos llamamos Iglesia Casa del Rey? Porque queremos que esa visión que Juan tuvo no se pierda. Que la gente entienda lo que Juan vio a través de nosotros. Que la gente entienda que hay un Rey de Reyes, que es real, que no es religión y que viene, que Él viene, que Él vuelve de nuevo. Este Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es específico, es bien intencional. La iglesia tiene un mensaje claro. Se llama el evangelio del reino. No hay otro. Hay otros por ahí predicándose hoy día, ya yo lo he mencionado, que no tienen que ver con el reino. De hecho, el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios: si alguien os anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Por eso yo no tengo pelos en la lengua cuando alguien me pregunta: ¿qué opina usted de aquel grupo, de aquella secta, de aquella doctrina? Y yo les digo: bueno, si contradice lo que la palabra de Dios dice en cuanto a quién es Cristo como Rey y Señor y Dios, si se opone a eso, es anatema. No tengo que pensarlo dos veces. El evangelio del reino es el evangelio que proclama a Cristo como Rey y Señor. Y el mundo lo necesita. El mundo lo necesita. Dice Colosenses 1:16 que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que existen en los cielos, las que existen en la tierra, visibles e invisibles. Imagínate. Todo lo que representa su persona, Cristo, es creador entonces. Es motivo de la creación. Afirma que entre otras cosas creadas están los tronos, dice, los tronos visibles e invisibles. Es decir, Él tiene autoridad no solo sobre los tronos humanos. Cuando Pilato y los sacerdotes le dijeron: ¿no entiendes tú que tengo el poder de matarte? Él les contestó: no, tú no tienes ningún poder de matarme. Yo doy mi vida. Él tiene poder más bien sobre los tronos y potestades, dominios. En griego, tronos, curiotes, dominios, principados, potestades. Eso es Él.
Rey de reyes, Señor de señores, aquí y más allá. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Rey soberano y único. A Él es a quien damos entonces ese lugar, esa adoración sin reservas. Fíjate, sus títulos lo definen, como lo expresan otros pasajes que lo llaman rey. Mateo 21:5, 25:34, 27:37, etcétera. O el que más se debe también mencionar en este tiempo, acercándose la Navidad, Mesías. El Mesías en inglés, el Mesías, Hamashiach en hebreo, el Mesías, Él es Cristo. Esto se tradujo al griego porque los griegos tradujeron la Biblia del hebreo al griego, los judíos más bien. Hubo un grupo de 70 eruditos expertos en el idioma hebreo que la tradujeron del hebreo al griego. Se llamó la versión de los 70. Si usted sabe un poquito de historia de las Biblias, esa fue la primera versión o traducción del hebreo al griego. Fue una traducción del Antiguo Testamento, no del Nuevo. El Nuevo no existía todavía para esa época. Fue antes de Jesús que hicieron esto. Y cuando Jesús apareció y vino, esa era la versión de la Biblia que lo que llamamos hoy Biblia, las Escrituras más bien le llamaban ellos. Esa era la versión de las Escrituras que circulaba, la versión de los 70, la Septuaginta. Y esa versión de los 70 estaba escrita en un griego que se llama griego koiné, que era un griego popular, el griego que hablaban todos el pueblo común. Y en ese griego koiné, la palabra Christos es la forma de llamar en hebreo Mesías. Entonces, cuando a Cristo se le llama el Christos, en la versión de la Septuaginta en griego, se le está diciendo igual, Mesías, Hamashiach, el Mesías. Pero es el título con el que Él se identifica ya en el Nuevo Testamento cuando Él aparece. La mujer samaritana le pregunta en el pozo, un día vendrá el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Ves? Ya él mismo se identifica como el Hamashiach, el Mesías. El Rey de Reyes, pero también el Mesías. Cristo significaba entonces para el judío eso, Mesías, ungido. Esa es otra traducción que se le da a ese término. La palabra Mesías significa ungido. Y recuerde que el rey también era ungido. Cuando al rey lo instalaban como rey en Israel, agarraban un cuerno lleno de aceite y se lo tiraban en la cabeza. Con eso lo estaban ungiendo como rey. Esa era la práctica judía. Y al ungirlo le estaban diciendo, tú eres el Salvador, el Mesías del pueblo, en cierta manera. Los reyes eran un anticipo de lo que iba a ser el Mesías para ya los cristianos cuando vino Jesús. Por eso Jesús se identifica con esos títulos cuando Él viene, Rey y Mesías para la humanidad. Era sacerdote también. Los judíos lo reconocían como rabino o rabí, lo llamaron también así. O sea, Jesús tenía esos oficios, esos se llaman oficios. Hoy estoy más que predicando, le estoy enseñando, tal vez ya lo notó. Pero eran oficios que él tenía. El reinado de ese rey no es otro que el reinado de Dios entonces. Por eso no podemos separarlos. Mesías, ungido, rey y reino van juntos. Nosotros como iglesia, nuestro mensaje es que Cristo es el ungido. No un ungido, el ungido. Y aclaro eso porque también hoy día aparecen por ahí sectas, entre ellas una que se llama la Nueva Era. La gente que está metida en eso de la Nueva Era te dice, oh, si yo creo en Jesús, claro que sí, es un ungido de Dios, es un hombre que recibió una revelación del Dios eterno, y bla, bla, bla.
Pero pregúntales, ¿tú crees que es el único ungido o un ungido? Hay una diferencia. Jesús dijo, yo soy. No dijo uno de tantos, sino yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no se identificó como un camino, sino como el camino. A nosotros nos han dicho es que ustedes los cristianos son exclusivistas. Y es verdad. Porque nos lo reveló Dios, de que Él es el exclusivo camino. No somos exclusivistas en cuanto a denominaciones. No vamos a caer en la arrogancia de algunos que hay por ahí que dicen, si no estás en esta organización estás perdido. No hay ninguna organización humana que salve, te lo dejo saber de una vez. No hay ningún concilio, ninguna denominación, ningún grupo religioso que salve. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que se llama Cristo y que es el ungido y que en Él está la salvación. Amén. Él reina en la historia. A veces hablamos de esto del reino de Dios como un asunto muy celestial. Cuando oímos hablar a gente del el reino de los cielos, sí. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino de los cielos. Y pensamos como algo muy futuro. Y sí, hay una parte del reino que es futura, pero también el reino empezó ya. El reino está activo ya. Cuando Jesús se introdujo, dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Cuando Juan el Bautista envió a preguntar, ¿serás tú ese Mesías y el que trae el reino? Le mandó el mensaje de vuelta a Juan diciéndole, díganle, los ciegos ven, los cojos andan y el reino de Dios es anunciado a los pobres. Como diciéndole, ya no preguntes, Juan. Es un hecho. El reino ya está aquí. Hoy el reino está activo. El poder, el fluir de la unción de Cristo está activa. Él dijo, Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón. No dijo un día, cuando yo vuelva. No, dijo ahora, me ha ungido ahora. Y lo demostró en su ministerio. Y le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, vayan y hagan lo mismo. Pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Echen fuera a los demonios. Y mandó a los 70 y los 70 vinieron contándole, vimos cómo Satanás se sujeta a ti. Y Jesús les dijo, vi a Satanás caer como un rayo. Aleluya. Por eso una iglesia de reino es una iglesia que cree en la manifestación poderosa de Dios. Nosotros no somos una iglesia que piensa que los dones, las sanidades, los milagros eran para el siglo pasado. No. Somos una iglesia del reino. Y el reino es hoy también. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores actúa igual ayer, igual que hoy. Cuando oramos el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Porque el mover del Espíritu de Dios, el mover del reino es aquí en la tierra y también en el cielo. En las dos esferas tiene Él autoridad y acción, y como iglesia nosotros también. Él es Rey de Israel. El Evangelio de Lucas comienza anunciándonos que Jesús será grande y que se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué significa ser rey de la casa de Israel? ¿Qué significa ocupar el trono de David? Si usted habla con un judío y le pregunta acerca de eso, él le va a decir, el que haga eso es el Mesías. Ellos están esperando a ese que se va a sentar en el trono de David.
Pero la palabra de Dios nos dice que Él ya ha sido declarado el heredero del trono de David. De hecho, en el linaje de Jesús, en la descendencia de Jesús, si usted la revisa ahí en Mateo capítulo 1, está David. Él es descendiente directo, tenía que serlo, de David. Por eso, porque Él vino a tomar ese rol, ese papel, a tomar el papel de el Mesías que viene y se sienta sobre el trono de David, y su reino no tiene fin. Por eso los judíos chocaron con Él, porque sabían que Él venía identificándose con el mismo descendiente de David y de su trono. Luego lo encontramos hablando con un lenguaje que lo identifica plenamente con Jehová, con Yahweh. Para entender este sentido fundamental del reino de Dios y de Israel hay que ir a un texto poco citado, donde por ejemplo habla de cuando ellos salieron de Egipto. ¿Se acuerda cuando salieron de Egipto? Y cuando Moisés le pregunta a Dios, Faraón dice que ¿quién me envía? Y Moisés se le es dicho, se le instruye, diles, el yo soy te envía. Y cuando Moisés se le dice, el yo soy, ¿quién es ese? El yo soy. Se queda un poco como patinando, pensando quizás. Pero después entiende, el yo soy, el eterno, el que siempre ha existido, el único Dios verdadero. En medio de un contexto politeísta como era en esa época, sobre todo si hablamos de los egipcios, que tenían dioses de todas clases y de todos colores. Pero Moisés entiende que el yo soy es el Dios verdadero. Y ellos crean un mensaje que se llama, una historia que se llama, bien interesante, el Cántico de Moisés. Y el Cántico de Moisés es un canto triunfal que todos los judíos entonan cuando están en tribulación, en luchas. Y atraviesan el Mar Rojo cantando el Cántico de Moisés. Y en ese canto expresan esa frase, el yo soy, va de nuestra parte, va de nuestro lado. Luego ya en el Nuevo Testamento aparece Jesús y empieza a decir, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la luz. Y empieza a repetir esa frase. Entonces los que lo escuchaban decían, ¿dónde hemos oído eso? En el Cántico de Moisés, en la liberación de Egipto, en lo que Moisés le enseñó a Israel. El yo soy volvió a aparecer y no lo entendían. Y todavía hasta la fecha hay algunos que siguen cuestionando si Él es Jehová o el yo soy o no es. Cuando ahí al decir Él tantas veces, yo soy, yo soy, yo soy, está diciendo, yo soy aquel que le habló a Moisés. Soy el mismo. Aleluya. Tremendo mensaje hay entonces ahí. En la cruz, cuando Él fue crucificado, pusieron un rótulo que tiene tremendo significado. ¿Se acuerdan? Que quisieron poner un rótulo para humillarlo supuestamente, los romanos, y pusieron rey de los judíos. ¿Cómo le pusieron? Rey. Y resulta que los romanos lo decidieron escribirlo en 3 diferentes idiomas. En latín, que era el idioma romano, en griego, que era el idioma que usaban todos los demás gente, y en arameo, que era el idioma más sagrado de los judíos, más que el hebreo inclusive. Y no fue casualidad, ellos lo hicieron por burla, pero no fue casualidad, porque en realidad lo que estaban aclarando o diciendo es que Él iba a ser tanto Señor y Rey no solo de los judíos, sino de los griegos, que representan a los gentiles, los judíos en el arameo, los romanos con el latín, los reinos y los poderes humanos. Es que Él estaría de rey sobre ellos. Y en ese momento no lo entendieron, se burlaron, pero era la gran verdad. Él es rey
del universo. Y ante Él se doblará toda rodilla. La palabra de Dios dice también, por la posición que Él tiene. Ayer en el drama en Holy Land me encantó esa parte cuando después de la crucifixión aparece un soldado romano que, aunque la Biblia no da su nombre, la tradición dice que se llamaba Aurelius. Y de ahí se inspiró esa película famosa que han hecho, que se llama Gladiador. Si han visto una película que sacaron, se llama Gladiador. Se inspiró en la vida de él. Un centurión romano que se convierte en la cruz. Y él, cuando está ahí en la cruz, después de todo lo que pasó y ve aquel terremoto y aquella manifestación portentosa de Dios, que es otra evidencia y otra señal de que no era cualquiera el que estaba muriendo ese día en la cruz. Al ver ese evento tan especial, él cae de rodillas y se convierte al Señor, aquel centurión. ¿Por qué? Porque ese centurión representa a Roma, al poder de Roma, al más grande poder de aquella época, y cae de rodillas. Porque ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda rodilla se doblará. En el Nuevo Testamento encontramos dos contrastes interesantes. Uno, cuando entra a Jerusalén, Lucas 19:38, montado en un pollino, en un burrillo, entra montado. Y es una historia interesante porque ¿cómo es que un rey va a entrar montado en un burro? Porque eso quería reflejar también el carácter de humildad de este rey, que no era un rey tampoco que quería como pasarle por encima con arrogancia a todo mundo. Y decían: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. O sea que el pueblo judío hasta cierto punto entendía que venía un rey. Cuando él empezó a proclamar el mensaje de paz, el mensaje del reino, y no era el mensaje que ellos querían oír, se voltearon contra él. Porque ellos esperaban a un rey estilo David, un guerrero que destruyera el imperio romano con la espada. Y Jesús viene y le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada. ¿Ves? Y empieza a hablar de bendecir a los enemigos y de perdonar. Es un mensaje diferente. El mensaje del reino no es un mensaje de violencia. No es un mensaje como ese que proclaman esas religiones que hay por ahí, que inculcan a matar y a ponerse bombas en el cuerpo y explotar a alguien. No, es un mensaje de amor. Es diferente. En contraste con eso, ya en Apocalipsis aparece el jinete del caballo blanco al que me referí cuando comencé mi sermón. Ahora ya no es un burro, ahora es un caballo blanco. Un jinete en un caballo blanco. Vi abierto el cielo, dice, y vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es el pasaje que leímos temprano. Y vuelvo al énfasis del versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si él tiene escrito ese nombre, es porque ese es el nombre que necesitamos promover, divulgar, decirle al mundo. Sí, han habido héroes por ahí de toda clase, muy importantes, pero ninguno le amarra a los zapatos, como decimos, a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quien se lo está diciendo hoy es un hombre que en el pasado, antes de ser cristiano, estuvo en una búsqueda de quién sería ese héroe a quien seguir. Hubo una época en mi vida, en mi juventud, cuando yo andaba en esas, buscando quién sería el que fuera digno de que yo siguiera su causa y me dedicara a esa causa. Y hubo una época en mi vida entonces en que yo admiraba a Immanuel Kant, a un filósofo, o admiraba al mismo Carlos Marx en una época, o admiraba al Che Guevara. Imagínate.
Yo andaba una camiseta con el Che Guevara aquí al frente, bien orgulloso. Y el primer voto que le di a los 18 años, primer voto político que tuve cuando saqué mi cédula de identidad en mi país, se lo di al Partido Socialista. Esa era mi mentalidad. Pero yo andaba buscando una causa por la cual vivir, por la cual identificarme, y un héroe. Y luego empecé a comparar y a pensar, bueno, Gandhi o Mahoma o Buda, y empecé a compararlos. Yo exploré, investigué la vida de ellos también. Yo no te digo que yo rechazo o no creo en Buda porque me cae mal ese gordito, no. Investigué su testimonio, su vida, quién fue, qué enseñó, cómo murió. Interesante cómo murió, por cierto. Murió de una indigestión por comer cerdo. Mi héroe, mi Salvador, murió en la cruz del Calvario, cumpliendo más de 300 profecías en esa cruz. No murió de una indigestión. No murió diciendo estoy buscando la verdad, como dijo Buda. ¿Ves? No lo puedo comparar entonces con él. Y ni me meto a decirte de Mahoma, porque te vas a decepcionar también si es que te has simpatizado de su estilo de vida y su testimonio y su trasfondo como persona. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como él en una ocasión dijo, ¿quién me acusa? ¿Quién puede decir algo de mí? A él le tuvieron que echar acusaciones falsas para poderlo crucificar, porque no encontraron verdaderos motivos para crucificarlo. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hablamos de la supremacía de Cristo. Por eso, como iglesia, no podemos decir, está bien, para no caerle mal a los de otras religiones, vamos a decir que todos salvan, que todos están bien. No, Él es superior. Él es el Rey de Reyes, único, Señor de Señores. Y aunque hoy día llamamos presidentes, senadores, diputados, alcaldes, concejales, le damos títulos a mucha gente, el más importante es el de Cristo. Él está encima de todos ellos. Yo le he contado un testimonio a ustedes que la primera vez cuando yo apliqué para una visa permanente para quedarme aquí en este país predicando, me entrevistó un hombre de migración que me insultó en cierta manera. Me dice, ¿por qué le tengo que dar una visa a usted? ¿Quién es usted? Yo no veo a un Billy Graham frente a mí, me dice, como diciendo, no es un gran personaje, predicador sobresaliente. Y yo me quedé pensando, ¿qué le digo a este? Y le contesté, mire, yo soy un siervo de Dios, soy un embajador del reino de Dios y vengo aquí a ayudarle a su país a restaurar vidas, a cambiar vidas en el nombre de Jesucristo. Eso es la única razón. Y si usted cree que no me puede dar una visa, te lo dejo a su conciencia. Pero si usted es un hombre que cree en Dios y sabe lo que significa el reino de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer. Se quedó tartamudeando. Le pasó los documentos por ahí a otro más alto que él, que era un cónsul. El cónsul me entra a la oficina y empiezo a hablar con él y me dice, me dijeron que usted está buscando una visa de residencia en los Estados Unidos. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, yo soy un plantador de iglesias, sirvo al reino de Dios, trabajo con esta organización, pero mi visión es alcanzar a la gente para el reino de Dios. Y le mencioné la organización con la que yo trabajaba en ese tiempo y me dice, ¿cómo me dijo? La iglesia evangélica menonita era con la que yo trabajaba en esa época. Oh, ¿de verdad? ¿Y dónde estudió usted? Estudié en la Universidad de Goshen, Indiana, la universidad menonita que hay en Goshen, Indiana. Oye, ¿estudió usted de veras? Pues yo soy de tal pueblo, de tal lugar aquí en Indiana. Yo nací, crecí ahí. Mis padres son de la iglesia menonita. Mis abuelos, toda mi familia son de esa iglesia. Yo conozco a esa gente. Son gente
son gente de Dios. Yo ando apartado, me dice, pero son gente de Dios. Y llama a la secretaria y le dice: aquí le firmé estos documentos para que procese lo más pronto posible la visa que él necesita para ir a hacer trabajo misionero allá en Texas, que era para venir a Texas. 2 semanas después nos llaman y nos dicen: tienen que irse a tomarse las huellas y hacerse un examen médico. Que cuando uno le dicen eso, es porque ya está de camino lo demás. Gloria a Dios. Pero ¿qué fue la credencial? Yo le llamo. La credencial no era que yo soy José Matamoros y que estudié tanto, que era esto, lo otro. La credencial que me abrió la puerta fue decirle que yo era un embajador del reino de Dios. Y de un rey y de un reino que está por encima de esta nación y de todas. ¿Te das cuenta lo que implica entonces decir que tú eres parte de la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores? Quiero dejarte aquí, tome nota de estos pasajes si quiere, porque por ser esto una predicación no hay tiempo de entrar tan profundo y tan en detalles. Pero también quiero hacerte una comparación de quién es Jehová y quién es Jesús. Últimamente algunas personas me han hecho preguntas de eso. Me han pedido: pastor, explíqueme eso. ¿Cómo sabemos si Jehová es Jesús o no? Pues vea estos ejemplos. Génesis 2 y Juan 13. Jehová como creador, Jesús como creador. Génesis 2:4. Estos son los orígenes, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Juan 13:10. Todas las cosas fueron creadas, fueron hechas por Él, Jesús. Y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién está hablando? De Jesús. Pero el mundo no lo conoció. Entonces, o hay dos creadores y hay una contradicción en la Biblia, o Jehová y Jesús son el mismo, son el creador de todo. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, inclusive lo del huerto del Edén, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Salmo 89. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tuyos son los cielos, tuyo la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Desde el principio tú fundaste la tierra y son obra de tus manos. Hebreos 1:10, hablando de Jesús. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Gloria a Dios. Jonathan. Jesús adorado como Jehová. Jesús también no solo es creador, es adorado como Jehová. Salmo 22:27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Filipenses 2:10-11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Isaías 45:22-23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ponga atención a eso. Yo soy Dios y no hay más. Yo soy el único que salvo, y que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45:22. Luego leemos entonces en Filipenses, en Lucas, que ante Jesús se doblará toda rodilla y que Él es quien salva. Él mismo. Y a quien se le adora igual. Apocalipsis 15, que ya leímos, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, como Dios, con mayúscula, todopoderoso. Aplicado a Jesús, refiriéndose a Jesús. El autor del Apocalipsis dice que el cántico de Moisés, que se le dedicó a Jehová, también se le dedica a Jesús.
en el Nuevo Testamento? Jonathan. Señor y Rey ayer y hoy. Jehová es Señor y Rey, Jesús es Señor y Rey. Fíjate, Deuteronomio 10:17, hablando de Jehová. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora compáralo con lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 6:15, 14 y 15. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. A Timoteo le están diciendo eso, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual mostrará en su tiempo al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y de qué aparición está hablando? ¿Quién es el que viene y va a aparecer en las nubes? Cristo. Y lo llama bien claro y bien específico, Rey de reyes, Señor de señores, único y soberano Dios. Apocalipsis 2:8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y ahora vivo, dice esto: pelearán contra el Cordero. Apocalipsis 17:14, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Eso eres tú y yo. Somos elegidos y fieles si estamos con Él. Claro, el que esté contra Él, que se atenga a las consecuencias. El que rechace su señorío, el que rechace su deidad, su divinidad, que se atenga a las consecuencias. Entonces, Rey de Israel igual que Jehová. Salmo 145, 10, 13. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan. ¿La qué? La gloria de tu reino digan. Está hablando de Jehová. Y en el Nuevo Testamento habla de que proclamemos el reino de Jesucristo. Y hablen de tu poder. Cuando una iglesia es iglesia del reino, habla del reino y habla de su poder. Una secta nunca habla mucho del poder de Dios. Si les prestas atención, ni creen en el poder de Dios. Si les prestas atención, ni creen en los milagros hoy día. No creen en el poder de Dios. Creen en doctrinas, eso sí, en legalismos, en reglas, pero no en el poder de Dios. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria y magnificencia de su reino. Esto es en el Salmo 145, hablando del reino, que en el Nuevo Testamento es el reino de Cristo. Y tu señorío en todas las generaciones. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo dice Jehová. Entonces, si fuera de Él no hay Dios, y si Él es el único Rey, Jesús es un mentiroso. Cuando Él dijo que era Rey, y cuando Él dijo que Él era el alfa y la omega, el principio y el fin, el que ha de venir, no es mentiroso. Es que es el mismo. Es que es el mismo, ¿me oyó? Es que es el mismo. Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Apocalipsis 22:12, 13. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús dice eso. ¿O es mentiroso o es Jehová? ¿O son el mismo? Son el mismo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el mismo yo soy que le habló a Moisés. Es el mismo que habló en los Salmos. Es el mismo que está hoy en medio de nosotros. El nombre que salva. ¿Qué nombre salva? Fíjate esto. Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo.
Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y en el remanente al cual Él ha llamado. Ahora compáralo con Romanos 10, 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, y está hablando de Cristo, será salvo. Y en Joel dice Jehová que Él es el único que salva y que en su nombre hay salvación. Entonces, ¿hay contradicción o hay mala interpretación? Hay mala interpretación de algunos, de algunas sectas, de algunos grupos por ahí. No hay contradicción. Jehová salva, Jesús salva, porque son el mismo, porque son el mismo. Gloria a su nombre. Entonces, te quise hacer esa comparación para que aprendas un poquito de dónde estás parado, dónde estamos parados como iglesia, qué doctrina tenemos, qué enseñamos, qué creemos y por qué usamos el nombre Casa del Rey. ¿Ves? Te doy uno más para darle un broche de oro al asunto, como dicen. 1 Timoteo 1, 16, 17. Por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, escucha, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos. No dice a uno de los reyes. No hay uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Es el mismo Rey de los siglos. Es el mismo. Es el único y sabio Dios. No hay un Dios en el Antiguo y otro en el Nuevo. No hay un Dios más grande y uno más pequeño. Es el mismo Dios. Es el único y sabio Dios. Y a Él sea la gloria y honor por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo podemos argumentar contra algo tan evidente, tan claro que la palabra de Dios nos revela? Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lo que nos toca es ser obedientes, no argumentar, ser obedientes al señorío de Cristo. ¿Ves? Los judíos en los últimos siglos antes de Cristo empezaron a dirigirse a Dios usando el término que les dije antes, el Kyrios o Kurios, que viene del arameo marej, marjá, del hebreo también Adón. Te estoy hablando del idioma original, porque a veces hay que entenderlo desde allí, desde el idioma original, cuando se le da un título a alguien, porque alguien puede argumentar: no, es que la Biblia de ustedes está mala, como he oído algunos decir, la traducción de ustedes está mala. No, los idiomas originales hablan por ellos mismos. Este término se usó en la traducción de los 70 para indicar a Yahweh. ¿Cuál? El verbo Kyrios, que le aplicaron a Jesús igual. Lo usaron los que usaron o tradujeron la versión de los 70, que fue la que Jesús usó. Jesús usó esa versión. Jesús predicó usando la Biblia de esa época, que era la Septuaginta. Y Jesús no dijo: está mal traducida. Si fuera así, Jesús lo hubiera dicho. ¿Te das cuenta? Pero Jesús más bien les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. ¿Ves? Y por eso Pablo a Timoteo le dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir. Pero ¿qué? La Escritura, y la Escritura original, no copias que se hacen por ahí. Es como dicen por ahí algunos vendedores de música, ¿verdad? Alto a la piratería, porque les copian sus CD, su música y todo eso. Yo le digo también a los de las sectas: alto a la piratería, porque se la viven haciendo piratería y vendiendo tratados y literatura que no tiene que ver con la palabra de Dios original. Alto a la piratería. El Kyrios es el mismo Yahweh. El Kyrios griego es el mismo Yahweh del hebreo. Te dejo una lista ahí interesante también, que de hecho, si usted tiene email, déme su email
y le mando este PowerPoint se lo mando en un email, si le gusta, para que lo tenga. El Espíritu es quien activa los dones. Me llamas Señor y no me obedeces, Malaquías 1:6. Me llamas luz y no me ves, Isaías 5:20. Me llamas el camino y no me sigues, Proverbios 3:6. Me llamas vida y no me deseas, Juan 6:35. Me llamas sabio y no me escuchas, Proverbios 3:7, Santiago 3:12. Me llamas bello y no me amas, Juan 5:42, Apocalipsis 2:4. Me llamas rico y no me pides, Mateo 7:7. Me llamas eterno y no me buscas, Isaías 40:28. Me llamas bondadoso y no confías en mí, Isaías 42. Me llamas noble y no me sirves, Juan 12:26. Me llamas Dios y no me sirves o no me adoras, Malaquías 1:6. Me llamas rey y no vives como mi súbdito, Mateo 27:11. Y no mencioné otros pasajes porque hay muchos que afirman todo esto que te estoy diciendo. O sea, lo que quiero reforzar es, si Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es todo eso también. Toda esa lista que acabo de dar son atributos, cualidades de lo que Él es y lo que Él puede hacer por ti y por mí. Y Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Y quiero terminar leyendo nada más el Salmo 24, porque ese salmo a mí me tocó, como te dije, cuando estuve en esa búsqueda del nombre para la iglesia. Apocalipsis fue el pasaje que me mostró el Señor, y el otro pasaje fue este salmo, que dice esto: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó desde los mares, afirmó los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahí está la doctrina de la santidad que proclamamos también. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. O sea, el que tiene integridad, rectitud. Él recibirá bendición de Jehová. ¿Quieres bendición? Vive así, vivamos así. Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. ¿De quiénes? Los que le buscan. La iglesia del reino es gente que busca, que quiere más. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas. Y entrará, ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová, y fuerte y valiente. Otra vez, tengo que decírtelo. Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores en todo el Nuevo Testamento. Y ahora este salmo me dice que ese Rey de Gloria es Jehová. Y que es el creador, el que hizo los mares y todo. ¿Cómo puedo entonces estar confundido cuando está tan claro quién es quién? ¿Quién es quién? Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Segunda vez que lo pregunta. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y en ese pasaje dice algo interesante. Dice que se abran las puertas y que Él entrará. Y yo no sé si usted sabe esto, pero en Jerusalén fue construido con un muro alrededor. La Jerusalén antigua, que la Jerusalén moderna se ha salido de ese muro, pero hay un muro antiguo de Jerusalén. Y ese muro que rodea Jerusalén tiene una puerta que le llaman la puerta del Mesías. Y nadie ha entrado por esa puerta. Y los judíos no dejan entrar a nadie por esa puerta. De hecho, el famoso mariscal Rommel, un militar alemán que había conquistado toda África con su ejército de Panzers, los tanques de guerra Panzers, había arrasado con toda África y parte de Europa. Dijo: yo voy a entrar a Jerusalén, y dicen que tienen una puerta que es del Mesías, por ahí voy a entrar con mis tanques. Todavía no ha entrado. Con un ejército como de 3,000 a 5,000 soldados israelíes, pararon, detuvieron al mariscal Rommel y no pudo entrar a Jerusalén. Esa puerta es la puerta por donde va a entrar el Mesías un día. Solo Cristo va a entrar por ahí. Solo Cristo.
Ni los judíos lo quieren aceptar, pero es la verdad. Entonces cuando dice ahí, ábranse puertas eternas, es porque Jehová y Yeshua, que son el mismo, un día van a tomar control. Porque sabemos lo que dice Apocalipsis, no me da tiempo de entrar en todo ese tema, pero sabemos que Jerusalén será la ciudad de Dios durante el milenio y todo esto. Entonces, es una enseñanza muy profunda lo que hay en esto de Rey de Reyes y Señor de Señores. Rechazado por algunos, y no hablo solo de los incrédulos, rechazado por algunos religiosos también, como estas sectas que tienen doctrinas que lo hacen a un lado, lo ponen en una categoría menor. No, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores en todo el sentido de la palabra. Entonces nuestra oración debe ser hoy esta: Señor Jesús, cuán grande es tu nombre, Rey eterno. Hoy quiero proclamar no solo con mis labios, mas con mi manera de vivir, que tú eres Rey, Rey eternamente y para siempre. ¿Lo podemos hacer? Vamos a hacerlo. Vamos a estar de pie en reverencia a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted en sus propias palabras declare esa oración. Declárele a Él Señor y Rey de su vida. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.